Hola, ¿cómo están? Vamos a leer el paso 1 de la gloria a Belén de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos más de Él para que nos parezcamos más de Él cada día que pasa. A José y María tenían que ir a Belén a casa de un edicto, a causa de un edicto de empadronamiento que ordenó que todos los ciudadanos hebreos se inscribieran en el censo en su lugar de nacimiento. Nota, este es el tercero de 3 viajes muy importantes que se hicieron a Belén. Ruth y Noemí hicieron el primero, Ruth 1:22, y el profeta Samuel realizó el segundo, 1 Samuel 16. María dio a luz al Salvador, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Este fue el cuarto día más grande de la historia de la humanidad. El tercer día más grande de la historia de la humanidad aconteció unos 34 años más tarde, cuando este bebé, hecho ya hombre maduro, fue crucificado en el Calvario entre los 2 ladrones. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El segundo día más grande en la historia humana tuvo lugar 3 días después, cuando un ángel dijo a una mujer afligida: no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:5-6. El día más grande en toda la historia humana está todavía por suceder. El apóstol Juan nos habla acerca de él. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Uno puede comparar favorablemente Lucas 2:7 con Daniel 2:11. En el pasaje del Antiguo Testamento hallamos que el rey Nabucodonosor acaba de ordenar la muerte de sus sabios por incapacidad para relatar el sueño que hacía poco había tenido. Estos astrólogos protestaron exclamando, porque el asunto que el rey demandaba era difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está en la carne. Todo esto cambió con el advenimiento del cuarto día más grande de la historia. Leemos en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne, una de las verdades más gloriosas de la encarnación de este cuarto día permanecerá para siempre. Él todavía tiene y tendrá por siempre un cuerpo de carne y hueso. Véase Lucas 24:39. Cumpliendo número 6 de la profecía del Antiguo Testamento, que nacería en Belén, Miqueas 5:2 con Lucas 2:4-6 y Mateo 2:5-6. El ángel del Señor anunció a un grupo de pastores de las cercanías: he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Véase en Lucas 2:10, véase en Génesis 12:3, Mateo 28:19, Lucas 2:31 y 32, y Lucas 24:47, Colosenses 1:23, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2:11-12. Se le anunció, se le unió entonces el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Lucas 2:14. Véase también en Lucas 19:38. Los pastores
Fueron después a donde estaba el niño y le adoraron y regresaron alabando a Dios. El niño fue circuncidado al 8º día y le pusieron oficialmente el nombre de Jesús. Véase Génesis 17:12 y Levítico 12:3. Algunos han alegado que, aparte del testimonio de los escritores del Nuevo Testamento, no existe prueba secular de la historia de Jesús, pero esto sencillamente no es cierto, porque hallamos menciones de su vida y su muerte tanto en los antiguos registros romanos como en los judíos. Los siguientes citas lo demuestran. Jesús de Nazaret fue colgado en la víspera de la Pascua. Durante los 40 días anteriores, un heraldo iba delante de él pregonando: merece ser apedreado porque ha practicado la magia. Ha extraviado a muchos de Israel y los ha incitado a la rebelión. Se permite que todo aquel que tenga algo que decir en su defensa que salga, pero nadie lo hizo y fue colgado en la víspera de la Pascua. Del Talmud también informa que Jesús fue un hijo ilegítimo de María y un soldado romano llamado Ben Pater. Por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabio que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que está vivo. Pero ello quizá fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamados por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Josefo, las obras esenciales. Christus, el originador del nombre, había sufrido la pena de muerte durante el reinado de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato, y la suspensión quedó controlada por un momento, pero volvió a extender no solamente en Judea, sino en la misma capital de Roma. Anales de Tácito, escritor romano. Decir que en la antigüedad tenía el hábito de atribuir nacimientos sobrenaturales a sus grandes personajes y que el cristianismo siguió por el mismo camino es engañoso. ¿Son los nacimientos virginales de la antigüedad de la misma clase del que se atribuye a Jesús? En los evangelios, la palabra Leus, Matthew, Squin son dignas de mencionar. Después de un estudio cuidadoso y laborioso y a veces agotador de la evidencia ofrecida y de las analogías aportadas, estoy convencido de que el paganismo no sabía nada acerca del nacimiento virginal. Son innumerables los nacimientos sobrenaturales, pero nunca aparece un nacimiento virginal en el sentido del Nuevo Testamento y jamás sin generaciones físicas, excepto en unos pocos casos de nacimientos mágicos de parte de una mujer que no tenía la menor pretensión de ser llamada virgen. En todos los casos registrados que he sido capaz de examinar, si la mujer había sido virgen antes de la concepción, no podía reclamárselo después del parto. Harrison. La escritura no especifica el tiempo del año que La escritura no especifica el tiempo del año en que Cristo nació. La primera celebración conocida del 25 de diciembre está asociada con la magia en Roma
a mediados del siglo IV, pero por la práctica puede provenir del siglo II. El 6 de enero era la fecha observada en las iglesias orientales. Muchos han llegado a la conclusión de que el nacimiento no pudo acontecer en diciembre, en razón del tiempo frío, porque los pastores difícilmente tendrían sus rebaños expuestos a frío en los montes. Pero la fecha tradicional no resulta totalmente inaceptable, porque la baja temperatura que a veces se produce en el invierno se hace sentir generalmente después del tiempo de Navidad. Nota especial del estudio. Parecemos en este punto y consideremos 6 preguntas que pueden producirse en relación con los eventos que nos llevan al nacimiento del Salvador. Porque el ángel Gabriel reprendió a Zacarías por su pregunta y no lo hizo con María por la misma causa. Zacarías: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1:18. María: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Lucas 1:34. Respuesta: Zacarías llevaba muchos años orando por un hijo. Lucas 1:13. Pero cuando llegó la respuesta, dudó del poder de Dios para cumplirlo. Cuando algo maravilloso ocurre, la persona más sorprendida es precisamente aquel cristiano que ha estado orando fervientemente porque sucediera. Sin embargo, no hay razón para pensar que María hubiera estado orando para ser la madre de Jesús. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en el libro de Hechos. Pedro estaba en la cárcel esperando ser ejecutado. Y cuando los creyentes en Jerusalén se enteraron, la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Hechos 12:5. Por orden de Dios, un ángel llevó a cabo un rescate espectacular. Nada más quedar liberado, Pedro corrió al culto de oración para dar la gran noticia. Notemos el sorprendente relato. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrió y le vieron, se quedaron atónitos. Hechos 12:12 al 16. Pedro tuvo más dificultades en encontrar a aquellos reunidos de oración que en salir de la cárcel. ¿Por qué José y María esperaban tanto tiempo antes de marchar a Belén? Sabemos que ambos habían creído el mensaje del ángel acerca del niño en el vientre de María y estaba sin duda consciente de que la profecía de Miqueas 5:2, que declaraba que el Cristo nacería en Belén, porque esperaron hasta el último minuto para partir. En realidad, uno tiende a pensar que si no hubiera sido por el decreto de César Augusto, ellos ni siquiera habrían ido. Respuesta: este autor no ha encontrado una respuesta satisfactoria. Quizá es mejor concluir que José, siendo un hombre de Dios como era, tuvo buenas razones para actuar de la manera en que lo hizo. Quizá el lector desee explorar un poco más. ¿Por qué María y José no se hospedaron con sus familiares en Belén? Los mesones de aquellos días no eran lugares de buena fama, por lo que José se debió sentir desesperado al tener que someter a su esposa embarazada al pecado
al pecado y ruido de semejante lugar, pero incluso esta posibilidad le fue negada. Respuesta: ¿habría sido bastante difícil para ellos explicar o esperar que entendieran la naturaleza del nacimiento virginal? Todos los chismosos sabrían ya que José y María llevaban solo 6 meses casados, y ahí estaba ella, esperando un bebé para esos días. ¿Sería de José? ¿No sería de algún extraño? José evitó el contacto con los familiares para librar a su amada esposa de todo esto, porque nació Jesús en el lugar que aparentemente servía para albergar animales. Respuesta: porque los corderos nacían generalmente en un corral y este era el Cordero de Dios. ¿Por qué los ángeles aparecieron primero a los pastores? Respuesta: porque ningún otro grupo humano en la tierra habría entendido mejor lo que Dios estaba llevando a cabo que aquellos hombres que criaban corderos y después los vendían para el propósito de los sacrificios en el templo. Juan 1:29 y 10:11. Nota: ellos llegarían a entender después que el pasado las ovejas habían muerto por el pastor, pero ahora el pastor planeaba morir por las ovejas. Juan 10:11. Cuando los pastores escucharon las buenas nuevas, vinieron pues apresuradamente. Lucas 2:19. Después de encontrar a Jesús, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto. ¿Porque usó Dios a los ángeles primero? Respuesta: porque los ángeles están interesados en los asuntos de la salvación. Véase en 1 Pedro 1:12, Éxodo 25:20, Daniel 12:5 y 6, Lucas 15:10 y Efesios 3:10. Porque estuvieron presentes en la creación del mundo y se regocijaron. Job 38:7. Es pues muy lógico que Dios les permitiera estar cerca de la presentación del Salvador del mundo. Es lo más maravilloso que le ha pasado a este mundo, que nuestro Señor Jesucristo viniera y nos diera la oportunidad de ser salvos nosotros los gentiles que no teníamos esperanza, y por la gracia de Él y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos limpios de todo pecado. Así que te hago la invitación: acepta a Jesucristo como tu Salvador y tu vida cambiará, tu familia y todo lo que te rodea cambiará, porque Él está en el centro de todo ser humano. Que el Señor te bendiga.